Bueno, buenos días estudiantes de los grados décimos, de los grados 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4. Soy el profesor Jason Jair Lozano, soy el profesor que orienta las áreas, el área integrada del área de ciencias sociales, que comprende el área de sociales, cátedra y economía. Yo les recuerdo que en este caso, como estamos trabajando con guías de aprendizaje, por cuando usted realice una sola entrega del desarrollo de la guía, la nota va para estas tres materias. ¿Qué significa? Que usted no tiene necesidad de enviar 3 veces, no, sino con una sola vez que usted envíe, le suma o le representa una nota en estas tres materias que mencioné. Antes de explicar lo que corresponde a esta guía número 1, porque la guía diagnóstica entra a ser la guía 0, estaba haciendo la guía 1. El día de hoy quiero hacer como unas consideraciones o unas recomendaciones. La primera de ellas es que siempre que usted envíe los correos, usted coloca acá el correo electrónico, y siempre que usted vaya a referirse a un docente, entonces siempre aparecen dos espacios, el cual dice siempre el asunto y el contenido. Entonces, por ejemplo, para acá, entonces se coloca sociales, que es el correo mío, terranova@gmail.com, y acá simplemente coloca trabajo, guía 1, estudiante, fulanito de tal, grado 10.3, por ejemplo. Y acá coloca, buenos días, profesor. Ahí no es necesario colocar todo el asunto y colocar todo el texto, no. Para eso está esta parte de acá abajo. Entonces coloca, buenos días, estimado profesor. Aquí envío la guía número 1, correspondiente al área integrada de sociales. Soy el estudiante fulanito de tal del grado 10.3. Siempre identificarse y adjunta, por esta flechita, adjunta los archivos que vaya a colocar. Siempre identifíquese porque son 4 décimos y en este caso, que usted coloque solo el nombre, lo envíe sin asunto y todo eso, eso se llama formalidad de la comunicación. Entonces, coloque los datos completos siempre que coloque este tipo que mande su correo. Y al igual en WhatsApp, cuando usted coloque en WhatsApp, coloque su nombre completo y a qué grado pertenece. ¿Listo? Bueno, en este caso, la segunda recomendación que va es que identifique si es su guía de aprendizaje es la que corresponde. Usted tiene que saber en qué décimo está y siempre identifique si es la guía que tiene porque la media técnica cambia y hay algunos cambios. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta guía está destinada para los estudiantes de 10.3 y 10.4, es decir, que no sirve para otros estudiantes a pesar de que tenga elementos comunes. ¿Listo? Eh, el, la tercera recomendación es que en la guía de entrega de sociales está para el día martes 9 de marzo, pero no significa que usted espere hasta el martes 9 de marzo y en las otras 2 semanas usted no haga nada. No, lo ideal que yo les recomiendo es que usted planifique muy bien su trabajo, empiece a desarrollar apenas tenga la guía, empiece un día, le pega hasta que la termine, al otro día vaya avanzando y las va enviando, no importa si es fuera de la fecha, yo las voy recibiendo, pero no espera la última semana porque mire, todas estas guías están acumuladas y usted puede ir sectorizando, vaya potencializando su tiempo y vaya trabajando en las guías a medida que las vaya terminando, las va enviando. ¿Listo? La cuarta información o la cuarta recomendación es que tenemos una modificación en los maestros. Resulta que yo a partir de ahora voy a ser profesor de sociales de los grados 10.1 a 10.4. ¿Listo? Este es mi correo electrónico y este es mi WhatsApp que atiendo de lunes a viernes de 7 a 1 p.m. Si usted me escribe después de la 1 p.m., yo lo respondo al otro día. Si los escribe el fin de semana, le respondo al otro día y ese número solo atiende WhatsApp. Ya para el grado 10.5 ya aparece el profesor Jorge Lice Rivera, que este es el WhatsApp por donde le pueden enviar el trabajo a él. Quiere decir de que yo ya no me entiendo con los estudiantes de 10.5. Los estudiantes de 10.5 ya no me envían trabajos. ¿Listo? Solo voy a atender los estudiantes de 10.1 a 10.4. Este video se lo hice llegar a los estudiantes de 10.5 en esta ocasión para darles esta información. Entonces, los estudiantes de 10.5 solo le envían el trabajo al profesor Jorge Eliezer y los estudiantes de 10.1 al grado 10.4 me lo envían a mi persona.
La forma de entrega puede ser de dos maneras. Usted le toma fotografías a su cuaderno y me lo envía al correo que aparece aquí o me lo envía al WhatsApp debidamente marcado. ¿Listo? Si lo quiere hacer en Word, entonces solo envía el desarrollo. Tanto para las fotografías como para los formatos Word, no copie el taller. No es necesario que usted invierta tiempo copiando, registrando la guía. No, solo envíe las respuestas. Solo las respuestas. Entonces coloca desarrollo, guía 1, primera pregunta y su respuesta. Y ya, no es necesario que copie nuevamente el taller. ¿Listo? Para explicarles un poco el tema de lo que vamos a trabajar, en esta guía vamos a trabajar algunos de los hechos más relevantes de la historia universal del siglo XX, es decir, del siglo que comprende el año de 1900 a 1999, además de algunos conceptos propios del estudio económico de la sociedad. Lea detenidamente la guía y responde en tu cuaderno de taller para posteriormente enviar únicamente tus respuestas al docente que corresponda. Ten en cuenta que si eres estudiante de 10.1 a 10.4, la actividad te la recibe el profe, en este caso soy yo, Jason Jair, y si eres del estudiante de 10.5, la actividad te la recibe el profe Jorge Eliezer. ¿Listo? ¿Qué época vamos a trabajar? Estamos trabajando la época contemporánea. En la actividad diagnóstica yo le pregunté cuáles eran las guías, perdón, las edades, y habíamos dicho que son 5. La prehistoria, antigua, media, moderna y contemporánea. La edad actual es la edad contemporánea que toma desde el año de 1789 hasta este año. Son los siglos XIX, XX y el actual siglo, que es el siglo XXI. Como lo dije, vamos a estudiar del 1900 a 1999 porque cada siglo tiene 100 años. Y vamos a empezar a ver unos ejes temáticos que nos van a conducir a explicar el desarrollo, causas y consecuencias de la Primera Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Uno de los antecedentes, por así decirlo, que vamos a atender o que vamos a estudiar es acerca de algo llamado el imperialismo. El imperialismo es la causa máxima de por qué ocurrió esta gran guerra. Pero, ¿qué es el imperialismo? Hace referencia a una actitud, doctrina o acciones que conduce el dominio de un Estado, imperio, sobre uno o sobre otros, ante el empleo de la fuerza militar económica con fines de explotación de recursos y aprovechamiento económico y de mercado. ¿Qué quiere decir? Que el imperialismo es cuando un país rico invade uno pobre mediante la fuerza, mediante ejércitos, para sacar esas riquezas que tiene ese país. ¿Listo? Para dominarlo, para él aumentar su riqueza y dominarlo. Eso hace referencia al imperialismo o al imperio. Ejemplos de esos países son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, varios países europeos. ¿Listo? Hay una diferencia del imperialismo con el colonialismo que vimos hace un tiempo nosotros en nuestra región, y es que el imperialismo se limita especialmente al tema de lo económico, mientras que el colonialismo sí dominaba el aspecto de la cultura, la política y la religión. En esa caricatura, por ejemplo, quienes de pronto identifiquen la bandera, van a encontrar que está la bandera del Reino Unido o de Inglaterra. Y en esa caricatura de esa época vemos un pulpo. ¿Qué quiere decir esto? Que este país está dominando varias regiones del mundo con el objetivo de controlar su economía e invadir sus mercados. ¿Ya? Entonces esto es como una especie de burla o de caricatura a ese imperialismo, donde un país rico domina a otro que es pobre. ¿Listo? Por esta situación, vamos a ver más adelante, es que se genera la Segunda Guerra Mundial, porque ¿quiénes entran en conflicto en la Primera Guerra Mundial? Las grandes potencias o los países ricos. Y entran en conflicto es por el tema de querer dominar determinadas regiones y al ver de que no se podían repartir esas regiones, recurrieron a la guerra para saber quién podía tomar esas regiones o esas posiciones. Listo, esa es la causa máxima, pero en la siguiente guía lo vamos a ver un poco más en detalle. También aparecen otros conceptos como por ejemplo qué es la economía, que es una ciencia social que estudia los recursos, la creación de la riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Aparece el concepto de mercado, que es un lugar físico virtual de intercambio de productos donde va una persona que vende y otra que compra.
Resulta que también aparecen dos conceptos, uno de bien, que son los bienes o mercancías, que son artículos físicos, es decir, que se pueden tocar y que requieren producción, almacenamiento, transporte y consumo. Por ejemplo, esos iPods que vemos aquí. Esto se puede tocar y en algún momento se produjo, se transportó, se almacenó y una persona fue y lo compró. O unas papas. Las papas alguien las cosechó, las sembró, las cosechó, las llevó a un mercado y alguien las compró y las papas se pueden tocar. Resulta que por su parte los servicios es un trabajo que hace una persona para otra y es intangible, es decir, que no se puede tocar. Se produce y se consume de inmediato. Por ejemplo, el servicio de odontología. Es un odontólogo que le trabaja a otra persona, pero usted no toca el servicio de odontología. Usted puede tocar el odontólogo, las máquinas y todo eso, pero el servicio como tal es intangible, no se puede tocar. Los servicios son trabajos que otra persona hace y se consumen de inmediato. Por ejemplo, la educación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los bienes y las mercancías se pueden tocar, se producen, almacenan, transportan y consumen, y los servicios no se pueden tocar y se crean y se consumen y son trabajos que una persona hace para otra. También están los conceptos de micro y macroeconomía que pues debidamente ustedes pueden leer. Pasando a la actividad, entonces, se remiten al documento que está allí, no tienen que ponerse a hacer búsqueda en internet porque todo está en la página anterior. ¿Qué edad y siglo vamos a trabajar en esta primera guía? ¿Cuál es tu opinión frente a lo que ocurre con el imperialismo? O sea, ¿usted qué opina de que un país domine a otro por sus recursos económicos y que emplee la fuerza? ¿Cuál es la diferencia entre imperialismo y colonialismo? En la guía está. ¿Crees que actualmente se presentan prácticas imperialismo de un país hacia otro? Dígame el por qué. No va a decir sí, punto, no. ¿Por qué usted cree? La quinta, van a ver esta caricatura. ¿Ustedes qué observan aquí? ¿Qué logran interpretar? En la sexta, van a comparar este mapa. Resulta que aquí vemos África y aquí está de color, de diferentes colores, como estos son potencias o países europeos. Por ejemplo, el rojo es Francia, el azul es el Imperio Británico, el morado oscuro es el belga, el Imperio belga, los portugueses amarillo. Quiere decir que se repartieron África. Se repartieron África entre ellos y estas regiones, estos pueblos no tenían autonomía, sino que eran dominados por estos imperios europeos, es decir, por imperios del norte que llegaron y se repartieron el continente. Y acá arriba vamos a ver un mapa de África en la actualidad. Aquí ya no tiene tanto el dominio tan marcado de estos imperios y por así decirlo, cada uno tiene una organización y división interna. ¿Qué van a hacer con estos dos mapas? Pues van a escribir las diferencias notables. ¿Qué nota usted en este mapa que tiene este? Así, unas dos o tres diferencias que usted diga, me llama la atención que en este mapa entonces pasa esto y en este no, y así sucesivamente. ¿Listo? La séptima pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre micro y macroeconomía? Que en la parte de arriba está. Y en la octava pregunta, ustedes van a observar un listado de bienes y de servicios. Hay 6 bienes y 6 servicios. Usted va en su cuaderno a decirme, por ejemplo, un cuaderno. Un cuaderno, ¿es un bien o es un servicio? En este caso, un cuaderno, les voy a anticipar, es un bien, porque se produjo, se transportó, se almacenó y alguien lo compró. Y adicional a eso, un cuaderno se puede tocar, es tangible. Por lo tanto, usted coloca cuaderno y al lado coloca bien, que es un bien. Pero, por ejemplo, el transporte público. La pregunta ¿es un bien o es un servicio? En ese caso, el transporte público es un servicio, porque el transporte público no se puede tocar y es un trabajo que alguien hace de transportar a una persona a un destino. En este caso usted puede decir, pero profe, el bus yo lo puedo tocar, yo puedo tocar el conductor, pero estás tocando es un bus o estás tocando un conductor, no estás tocando el servicio de transporte público. Entonces tienen que tener esa diferencia. El bien es algo que se puede tocar, se produce, se almacena, se transporta y se puede tocar o se puede consumir. Mientras que el bien, el servicio, perdón, es algo que se produce y se crea en ese momento y son trabajos que otras personas hacen por usted. ¿Listo? Aquí en este listado hay 6 bienes y 6 servicios. Usted los debe clasificar al lado. La novena, ¿por qué se puede afirmar que existen mercados físicos y virtuales?
Y las 10, ¿cuál es la diferencia entre bienes y servicios? ¿Ya? Que eso también está en la parte de arriba y acá, hace un momento lo acabo de retomar. ¿Listo? Allí finaliza, usted le toma fotografías a su actividad, la envía o tiene otra posibilidad en la cual me la envía por el correo, me la envía vía WhatsApp, ya usted define cómo lo va a trabajar. Resulta que en el área para los estudiantes de los décimos, tiene que tener en cuenta que hay un área de ética, religión y filosofía. Resulta que esa área también tuvo una modificación. Mire, resulta que el área de filosofía, usted cuando haga la séptima guía, o sea, me refiero al punto 7 de la guía, que es filosofía, ética y valores y educación religiosa, usted tiene que tener mucho cuidado que tiene que enviarle a qué maestros debe enviarle su trabajo. ¿Listo? Por ejemplo, si usted es estudiante de 10.1, de 10.1 a 10.5, usted siempre tiene que enviarle una copia del trabajo del profesor Héctor Augusto Guevara a este correo. Para ética y valores, usted también, de 10.1 a 10.5, enviarle una copia de sus respuestas a la profesora María Teresa Ávila Grisales a ese WhatsApp. ¿Listo? Pero en el caso de religión, religión sí tiene 3 maestros diferentes. Usted simplemente debe fijarse a qué maestro debe enviarle. En el caso de los estudiantes de 10.1 y 10.5, se lo envían al profesor Brian Rueda Tascón a este correo. Si usted es estudiante del grado 10.2 y el grado 10.3, entonces usted también debe enviarle copia, es al maestro, a la profesora Lina, se me escapa el nombre, el apellido, a la profesora Lina a este correo. Y en el caso mío, los estudiantes de 10.4 solo me envían el trabajo de religión. Es decir, que de esta guía yo solo recibo a los estudiantes de 10.4. Ejemplo, usted es estudiante de 10.2, entonces le envía al profesor Héctor de Filosofía, le envía a la profesora María Teresa de Ética y le envía a la profesora Lina a este correo. Tiene que tener muy en cuenta quién le envía qué. ¿Listo? Para que no vaya a tener diferencias. En el caso de esta actividad trae es un pequeño texto, una pequeña imagen que interpretar. En este caso, esta imagen se interpreta con este cuadro que está aquí arriba, acerca de qué dice, qué me dice y para qué me sirve. ¿Ya? Y aparte, en la parte de abajo aparece un texto acerca del sentido de la vida, cómo encontrar el sentido de nuestras vidas en un punto de vista filosófico, y aparecen unas preguntas en la parte de abajo, 4 preguntas. ¿Listo? De igual manera, solo el desarrollo. Entonces, les pido mucha concentración a la hora de enviar el correo para que no vayan a tener equivocaciones y envíeselo al docente que corresponde según esta tabla. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto lo soluciono. Que tengan un bonito resto de semana.